Hace poco hice un vídeo con curiosidades sobre Sisi, una segunda parte, y me preguntasteis si podía hacer un vídeo sobre los hijos de Sisi. Me parece un tema muy interesante ya que marcó fuertemente la vida de la emperatriz y he decidido hacer uno. Sisi tuvo 4 hijos a lo largo de su vida, 3 niñas y un niño. La muchacha estaba muy obviamente embarazada a los 2 meses de matrimonio. El 5 de marzo de 1855 dio a luz a la que fue su primera hija, Sofía Federica, a la que tuvo cuando no había cumplido ni siquiera los 18 años. A la niña la bautizaron en honor a su abuela paterna y sin el conocimiento de la propia Sisi. Durante el año siguiente tuvo a su segunda hija, Gisela Luisa María, en 1856. A pesar de que eran niñas y no tenían el derecho a heredar la corona, la madre de Francisco José se empeñó en disciplinarlas ella, poniendo como argumento que Sisi era demasiado joven y poco madura como para criar ella a sus hijas. Así pues la alejaron de ellas hasta el punto de que solo tenía permiso para verlas cuando su suegra daba su consentimiento y aún así ella estaba presente durante las visitas. Sisi terminó por darse por vencida y dejar de intentar verlas, siendo muy raras estas ocasiones. A pesar de que Francisco José intentaba convencer a su madre, ella no daba su brazo a torcer. Como ya sabéis, era muy cabezona y se metía mucho en su vida. Eventualmente, Sisi manifestó su deseo porque sus hijas la acompañaran en sus múltiples viajes. Así, por fin, su marido tuvo una oportunidad de hacer un poco de mella en ese asunto. Planearon un viaje hacia Hungría en el que llevaron efectivamente a las 2 pequeñas. Ambas archiduquesas enfermaron con una seria diarrea y fiebre. Gisela, a pesar de ser la más pequeña, se recuperó con rapidez. Sin embargo, Sofía Federica murió en los brazos de su madre después de 11 horas de agonía. A día de hoy se cree que, dadas las circunstancias, la causa fue tifus. Con la muerte de su hija, de tan solo 2 años, se presentó para cambiar radicalmente el carácter de la emperatriz, ensombreciéndolo y hundiéndola en una depresión crónica. Obviamente, su suegra no fue de ninguna ayuda, de hecho la culpaba indirectamente de la muerte y la negaba en rotundo la crianza de su otra hija. En 1858 nació el primer y único hijo, Rodolfo. Gisela creció muy desvinculada de su madre y bajo la tutela estricta de su abuela, muy centrada en la religión. Rodolfo también creció bajo la tutela de esta mujer, pero más tarde se le aplicaría una educación mucho más completa y aún más rígida que a su hermana, pues era el heredero al trono. Con 10 años de diferencia nacería María Valeria Matilda Amalia, o como Sisi la llamaba, su hija húngara. Nació el 22 de abril de 1868, cuando precisamente sus padres estaban en Hungría tras haber sido nombrados reyes. Sisi ya sabéis que era una amante devota de esta nación y luchó fervientemente para conectarlo con el imperio austríaco. La emperatriz aprovechó la distancia con su suegra por fin para encargarse personalmente de la educación de su hija, y basó esta en la cultura húngara, hablando con ella solamente en este idioma y terminando la niña por coger un poco de asco a todo lo que tuviese que ver con Hungría. La niña creció además bajo los rumores malintencionados de la duda de su ascendencia paterna, adjudicándosela a Julia Andrassy. Y si bien es cierto que hubo infidelidades por ambas partes del matrimonio, no había afirmaciones de que la niña fuese concebida fuera del matrimonio. El rumor desapareció con el tiempo, dado el gran parecido físico de María Valeria con Francisco José. Por su parte, Rodolfo, a pesar de la distancia y escasa relación con su madre, la quería mucho e intentaba ganarse su amor de diferentes maneras, pero Sisi realmente no le prestó demasiada atención. Su única hija, su único hijo, por otra parte, había crecido con serios problemas psicológicos debido a su educación cruda y llena de presión, y a sus antecedentes genéticos que también afectaban. La educación militar que recibió fue sumamente estricta y le dañó psicológicamente de una manera muy grave. A Rodolfo, por otra parte, se le tachaba de mujeriego. Y a pesar de que cerraron su matrimonio con Estefanía de Lieja, siguió viviendo la vida a su antojo, contagiando a su mujer de varias enfermedades venéreas que la dejaron estéril, por lo que el matrimonio se distanció seriamente. Su gran amante era la joven María Belsera, que tenía 17 años cuando él contaba con 30. Su amor obviamente estaba prohibido y perseguido. El 30 de enero de 1889, un ayudante de cámara del príncipe encontró el cuerpo sin vida de la pareja en uno de los dormitorios de la casa de reposo y caza de la familia en Mayerling. Hay varias teorías sobre la historia, pero la más popular cuenta que se trató de un pacto en el que Rodolfo acabó con la vida de la joven y posteriormente con la suya propia, porque nadie estaba allí en ese momento.
Esta versión, de hecho, tuvo tanta aceptación que Francisco José tuvo que pedir una bula especial al Papa para que permitiesen enterrar a su hijo en el panteón familiar, ya que los suicidas no podían ser enterrados en terreno sagrado. En la primera versión oficial se ocultó la existencia de la muchacha, a la que sacaron de la casa montada en un carruaje y mantuvieron erguida gracias a un palo. Se dice que ese palo era de escoba. Así que quedó María Valeria como única hija de Sisi, porque nunca hizo demasiado caso a Gisela, que tampoco dio un ruido y fue sumisa toda la vida. María Valeria acompañó largo y tendido a su madre por diferentes viajes por el mundo, pero por otra parte, la hija húngara de Sisi había heredado su carácter y se aventuró a elegir ella misma a su marido, algo prácticamente inconcebible para la época y situación en la que se encontraba. Y a diferencia de sus hermanos, que ambos aceptaron la decisión de ser casados por razones de estado, aunque como ya hemos visto, Rodolfo se tomó sus propias licencias. Ella, así pues, eligió a su primo Francisco de Austria. Esto supuso un rechazo a todos los pretendientes que le intentaban encasquetar, y para ello tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos, pero realmente no le importó demasiado. Después de casarse, dejó de acompañar a su madre en sus múltiples viajes, pero el buen lazo persistió. Por otro lado, y aunque Sisi parezca fría respecto a la relación con sus otros hijos, mantuvo durante toda su vida el retrato de su primera hija en su dormitorio y llevó siempre consigo un brazalete con la imagen de esta. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribíos si todavía no lo habéis hecho y nos vemos.